La mayoría de los cristianos de hoy no sabrían responder con precisión a una pregunta que debería ser fundamental. ¿Qué es el Evangelio? Pregúntales y escucharás respuestas como: es que Jesús murió por mí. Es el mensaje de salvación. Es aceptar a Cristo en el corazón. Pero, ¿es eso lo que Yeshua predicaba en las calles de Galilea? ¿Sabías que el término evangelio no nació con el cristianismo? ¿Sabías que ni siquiera es una palabra griega originalmente? ¿De qué palabra hebrea se tradujo evangelio? Y más aún, ¿qué significaba evangelio para los romanos? Si no entendemos estas preguntas, tampoco entenderemos a Yeshua, porque él no hablaba en un vacío espiritual, hablaba como judío, a judíos, en un mundo oprimido por Roma. Hoy vamos a desenterrar lo que realmente predicaba Yeshua cuando hablaba del Evangelio del Reino. Este mensaje no fue espiritualizado ni alejado de la tierra de Israel. Al contrario, fue un mensaje de esperanza, liberación, política, restauración y redención nacional. Acompáñame a descubrirlo. ¿Qué significa evangelio? Para muchos hoy, evangelio significa Jesús murió por mis pecados para llevarme al cielo. Pero ese no era el mensaje que Yeshua predicaba cuando caminaba por las aldeas de Israel. De hecho, antes de morir, él ya anunciaba el evangelio. Entonces, ¿cómo podía predicar su muerte si aún no había muerto? El problema está en que hemos sacado el evangelio de su raíz hebrea y lo hemos llenado de conceptos grecorromanos. La palabra evangelio viene del griego evangelion. En el mundo romano, evangelio era una noticia oficial, una proclamación pública, el nacimiento de un nuevo emperador, una victoria militar, una coronación. Era el anuncio de una nueva era bajo un nuevo gobierno. Por eso, cuando los seguidores de Yeshua usaron esa palabra, sabían lo que estaban haciendo. Estaban anunciando la llegada de un nuevo rey, pero no romano, un rey judío. Y ese término, evangelio, es en realidad una traducción del hebreo besorá. En la Biblia hebrea, la besorá es la buena noticia de una victoria militar, del regreso del exilio, de la restauración de Israel. Isaías 52:7 dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, besorá, del que anuncia la paz, del que proclama salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina». Es decir, el evangelio verdadero es el anuncio de que Elohim ha vuelto a reinar en Sión. El contexto de Yeshua, Israel bajo Roma. Para entender lo que Yeshua decía, hay que recordar dónde y cuándo lo decía. Israel no era un país libre. Era una tierra oprimida por Roma, gobernada por reyes impuestos, sacerdotes corruptos y un sistema religioso dividido. El reino de David estaba destruido. El trono estaba vacío. La mayoría de las tribus estaban dispersas por el mundo. Los judíos esperaban una redención, un nuevo David, un Mesías que liberara a Israel del yugo de los gentiles. Por eso, cuando Yeshua comenzó a predicar diciendo: «El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio», Marcos 1:15, no estaba hablando de ir al cielo, estaba hablando de un cambio político, nacional y espiritual, un reino en la tierra, un reino para Israel. La promesa del rey y del reino. Desde Moisés hasta los profetas, el pueblo tenía la promesa de un reino, un rey de la casa de David. Cuando ese rey viniera, los imperios que oprimían a Israel serían destronados, y la gloria del trono de Elohim sería restaurada en Jerusalén. Eso era el evangelio para un judío del siglo I. No salvación del alma, sino restauración de la nación. Y Yeshua proclamaba que ese tiempo había llegado. Sanaba enfermos, expulsaba demonios, alimentaba a multitudes, hablaba del reino en parábolas. Era como si estuviera mostrando los beneficios de su programa de gobierno. En su reino no habría pobreza, ni enfermedad, ni opresión espiritual. En su reino reinaría la justicia, la compasión y la Torá.
una proclamación política que encendió a Israel. Su fama crecía cada día. Judíos de todas partes venían a escucharlo. Miles lo seguían por los caminos. No era solo un maestro, era un fenómeno social, político y religioso. Y era hijo de David. Cuando entró a Jerusalén montado en un asno, la gente gritó: «Hosana al hijo de David». ¿Sabes lo que estaban diciendo? Estaban proclamando que había llegado el rey. Por eso los fariseos le dijeron: «Haz que se callen». Yeshua respondió: «Si ellos se callan, las piedras clamarán». Lucas 19:40. ¿Por qué tanto alboroto? Porque entendían el mensaje. No era espiritual, era nacional. ¿Por qué no llamó a la rebelión? Pero pasaron los días y Yeshua no llamaba a las armas. 1 año, y nada. 2 años, y aún no se alzaba contra Roma. 3 años, y no declaraba la guerra. Juan el Bautista, preso, también dudó, y mandó a preguntar: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Lucas 7:20. ¿Por qué Yeshua no comenzó una revolución violenta? Porque su reino no era como los reinos de este mundo. No venía con espadas, sino con justicia. No a conquistar con violencia, sino con verdad. El reino comenzaría en el corazón de Israel, para después restaurar su unidad y su tierra. Un reino de sacerdotes y una nación santa. Cuando Yeshua caminaba por las aldeas de Galilea, proclamando que el reino de los cielos se había acercado, no estaba inventando una nueva religión, ni ofreciendo un ideal etéreo o místico. Estaba trayendo a la memoria colectiva de Israel una promesa antigua, un pacto que Elohim había hecho con sus antepasados en el monte Sinaí, cuando los rescató con brazo fuerte de la esclavitud en Egipto. Allí, a los pies de esa montaña temblorosa, Moisés recibió una instrucción clara para el pueblo que acababa de nacer como nación libre. Ahora, pues, si obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 5, 6. Este fue el destino original de Israel. Esta fue su vocación nacional. No simplemente ser un pueblo entre los pueblos, sino el pueblo escogido para representar a Dios en la tierra, para ser el canal de su luz, su justicia, su sabiduría, su presencia. Un pueblo de reyes, sí, pero también de sacerdotes, intermediarios entre el Creador y el mundo. Pero esa promesa fue postergada. El pueblo falló una y otra vez en cumplir su parte del pacto. Se rebeló en el desierto, se contaminó con ídolos, persiguió a sus profetas, se dividió en 2 reinos, y finalmente fue dispersado por los 4 vientos. Y sin embargo, Elohim no olvidó su promesa. Cuando Yeshua aparece en escena, no está trayendo una idea nueva. Está retomando el plan original. Está anunciando que el tiempo de restauración ha llegado, que el momento de cumplir aquella promesa dada a Moisés finalmente ha llegado. El mensaje del Evangelio no es un mensaje individualista para ir al cielo después de morir. Es un llamado colectivo para que Israel vuelva a su rol, ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Por eso, el Evangelio que Yeshua proclama va dirigido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque a ellas fue dada la promesa, porque sobre ellas pesa la misión de ser luz a las naciones. Yeshua no dice: «Yo vine a salvar tu alma para que te vayas al cielo». Dice: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 15:24. ¿Por qué? Porque esa casa tenía una vocación pendiente, una corona caída, un sacerdocio sin ejercer. Cuando Yeshua predica que el reino ha llegado, lo que está diciendo es: ha llegado la hora de que Israel recupere su llamado, no como un imperio opresor, sino como un modelo de justicia y compasión. No como dominadores, sino como siervos, como reyes justos, como sacerdotes fieles. Por eso el mensaje de Yeshua no puede separarse de la promesa de Moisés, porque están íntimamente conectados. El Evangelio es la continuación del pacto.
es el cumplimiento de lo que fue iniciado en el Sinaí, y por eso sus palabras hacen eco de lo que Moisés ya había dicho. Y cuando Yeshua llama al arrepentimiento, al Teshuvá, no es simplemente un llamado moral, es un llamado a volver al pacto, a regresar al corazón de la alianza. Es un llamado a Israel para que se levante y asuma su responsabilidad histórica. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Pero ahora entendemos mejor qué es ese Evangelio. No es un mensaje etéreo. Es una proclamación política, espiritual y profética. Es la noticia de que ha llegado el Rey que restablecerá el reino, el enviado que restaurará el sacerdocio, el profeta que purificará a la nación. Y no es casualidad que cuando Yeshua comienza a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos, a alimentar a los hambrientos, no lo hace como milagros aislados, sino como señales del reino. Está mostrando lo que es un mundo bajo su reinado. Un mundo donde no hay marginados, ni injusticia, ni opresión, ni enfermedad. Un mundo donde Israel vuelve a ser el canal del Shalom de Dios. Así, lo que Moisés profetizó en el monte, Yeshua lo activa en la historia. Él es la voz que proclama el Evangelio a una nación que había olvidado su identidad. Él es el mensajero que viene a decir: Israel, tu hora ha llegado. Despierta, arrepiéntete, cree. El reino ha llegado. Y por eso los líderes religiosos y políticos lo veían con temor, porque sabían que esto no era religión, era revolución, no de armas, sino de identidad, no de conquista, sino de redención. El reino de Dios había venido, y con él, el llamado a Israel a ser, por fin, una nación santa y un reino de sacerdotes. Conclusión: volver a casa. Tal vez ahora, después de este recorrido, podamos comprender mejor por qué tantas personas hoy no logran definir qué es el Evangelio. Porque el mensaje de Yeshua fue arrancado de su tierra, de su lengua, de su pueblo. Fue reconfigurado, traducido, reordenado, hasta el punto en que el mensaje dejó de parecerse al mensajero. Pero hoy, algo está ocurriendo. Muchos están despertando. Muchos están haciendo preguntas que antes no se hacían. Muchos están volviendo a mirar hacia Jerusalén, hacia las raíces hebreas de la fe, y están descubriendo que el Evangelio no es una religión occidental ni una promesa de escape al cielo, sino una noticia viva, concreta, profundamente judía. El reino de Dios ha venido para restaurar a Israel y a través de ella traer redención a todas las naciones. No es casualidad que en los últimos tiempos esté resurgiendo el interés por las escrituras hebreas, por la Torá, por el calendario de las fiestas, por el idioma original de los profetas. Es el susurro del Espíritu que nos llama a regresar, como hijos que vuelven al hogar después de una larga dispersión. Volver al Evangelio es volver a Yeshua, pero no al Yeshua de los retratos europeos, ni al de los dogmas de concilios alejados de su contexto. Es volver al rabino Galileo, al hijo de Israel, al fariseo compasivo, al siervo que dio su vida por las ovejas perdidas. Y volver a Yeshua es también volver al llamado que Dios hizo a Israel: ser una nación santa, un reino de sacerdotes, una luz entre las naciones. Ese llamado no ha sido revocado, sigue vigente. Y cada vez que alguien descubre este mensaje, el cielo se alegra, porque otro hijo ha regresado. Que este video no sea solo información, que sea una puerta abierta, una invitación a regresar, a reencontrarte con las palabras del Maestro, con el corazón de la Torá, con el propósito original del Padre. Que tu búsqueda no termine aquí, que el eco del reino siga resonando en tu alma, porque el Evangelio no es solo una buena noticia, es una convocatoria divina a restaurar lo que estaba roto, a levantar lo que estaba caído, a vivir como ciudadanos del reino que ya está entre nosotros y que pronto será manifestado en plenitud.